Vamos a continuar nuestro estudio de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con el siguiente tema, que se conoce como la ecuación de Cauchy-Euler. ¿De qué trata este tema? Bueno, vamos a observarlo. Si tú observaste las ecuaciones diferenciales que estuvimos resolviendo en los temas pasados, todas tenían coeficientes constantes, es decir, yo te daba una ecuación diferencial, pero los elementos que multiplicaban a las derivadas y a la variable dependiente siempre eran constantes, un 3, un 5, menos 4, etc. Y por ese hecho de que esas eran constantes las que multiplicaban a tus derivadas en la ecuación diferencial, es que era posible obtener una solución de y c y p al final de una manera bastante simple. Sin embargo, cuando nuestra ecuación diferencial, los coeficientes dejan de ser constantes y pasan de ser variables, esto ya no cambia. Esto ya cambia. Ya no es tan fácil obtener la solución en una forma cerrada. Sin embargo, hay un tipo de ecuación diferencial, que es la que vamos a considerar en este video, que es una excepción a esta regla. O sea que aunque tenga coeficientes variables, es posible obtener de una manera muy simple su solución. Y esta ecuación, que es la excepción a esta regla, que les decía de que es muy complicado si son coeficientes variables, podemos obtener su solución y la podemos expresar en términos de potencias de x, senos, cosenos y funciones logarítmicas. Y además el método de solución es bastante similar al de las ecuaciones con coeficientes constantes en los que se debe resolver una ecuación auxiliar. Resumiendo entonces, es muy sencillo resolver una ecuación diferencial lineal de orden superior cuando los coeficientes de las derivadas son constantes, pero si estos pasan a ser variables ya no es tan simple. Pero hay una ecuación diferencial que, aunque sus coeficientes sean variables, es muy sencillo de obtener su solución en términos de potencias de x, senos, cosenos y funciones logarítmicas, y lo mejor aún es que el método de solución se parece bastante al momento de resolver una ecuación auxiliar. Y esta es la ecuación de Cauchy-Euler, que es la que tú estás observando en pantalla en este momento. Observa ahí cómo los coeficientes ya no son solo constantes. AN, AN-1, A1, A0, todos elementos representan constantes. Pero x a la n, x a la n-1, x, todos ellos elementos representan variables. Así que esta es la ecuación de Cauchy-Euler, donde ya involucramos con coeficientes variables. Pero nota una característica especial de esta ecuación diferencial que quiero que notes para que cuando se te presente a ti en la solución de un ejercicio puedas resolverla. Si tú observas, la potencia de tu x coincide con el orden de la derivada. Observa, aquí está x a la n multiplicando una derivada de orden n, x a la n-1 multiplicando una derivada de orden n-1, x multiplicando una primera derivada, y si no hay derivada, no hay x. Esa es la principal característica que quiero que notes. La potencia de x coincide con el orden de la derivada. Esa es la característica principal de la ecuación de Cauchy-Euler. Ahora, pues, ¿cómo la vamos a resolver? Al igual que hicimos en las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, si tú recuerdas, primero les enseñé cómo resolver la ecuación homogénea, es decir, cuando estaba igualada con 0, para poder obtener la parte de y/c. Una vez que ya aprendiste los tres casos que se podían dar al resolver la ecuación homogénea, pasamos al siguiente tema, que fue resolver ahora la ecuación no homogénea, que era obtener a y/p. Entonces aquí va a ser lo mismo. Primero te voy a enseñar a resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler en la forma homogénea y después en la forma no homogénea. En la forma no homogénea ya es una ventaja porque podemos utilizar el método de variación de parámetros que conocimos en el tema o en los videos anteriores. Así que entonces vamos a concentrarnos primero a resolver la ecuación homogénea, que es cuando la ecuación de Cauchy-Euler va a estar igualada con 0. Método de solución. Si tú recuerdas, cuando nosotros dimos solución a la ecuación homogénea en los videos anteriores, yo propuse como solución a y igual a e a la mx, es decir, te dije esta es la solución porque su derivada no cambiaba mucho. Sin embargo, para la ecuación de Cauchy-Euler esto no va a ser así, porque si te das cuenta, debido a que hay potencias de x multiplicando a las derivadas, puede que esta propuesta de solución no me funcione como en la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Como veo que solamente hay puras x, si yo propusiera que la solución fuera potencias de x, a multiplicarse por estas x quizás me queden términos semejantes y yo pueda reducir todo e igualarlo con 0. Por eso es que ahora la propuesta de solución es la que tú estás observando aquí. Y igual a x a la m. Esa es mi propuesta de solución para resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler. Ahora, como esta es mi propuesta de solución, vamos a hacer lo mismo que hicimos en las ecuaciones homogéneas. Vamos a derivar a y a la x a la m y vamos a sustituirla para ver si funciona nuestra propuesta de solución. Entonces, si tú observas, vamos a representarlo con una ecuación homogénea de segundo orden. Aquí está, es una ecuación homogénea de segundo orden, pero es de Cauchy-Euler porque están las potencias de x. X cuadrada, segunda derivada. X, primera derivada, no hay x, no hay derivada. Entonces, si tú observas, cuando estés derivando la primera derivada de x a la m,
¿Cuál va a ser? Simplemente m por x a la m menos 1. La segunda derivada, ¿cuál sería? Exponente pasa a multiplicar, sería m por m menos 1 por x a la m. Recuerda que al exponente se le resta una unidad, m menos 1 menos 1, m menos 2. Ahí están tus derivadas. Por eso ahora observa cómo aquí, si tú no notas, me aparece x a la m, nada más. Y yo aquí tengo una x a la m menos 2. Se supone que cuando yo sustituya la segunda derivada, debería quedarme una x a la m menos 2. ¿Por qué solo hay una x a la m? Ah, por esta x cuadrada. Porque cuando tú sustituyas va a quedar algo como esto. A por x cuadrada que multiplica la segunda derivada, que sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y cuando tú multipliques estas x, como son potencias con la misma base, los exponentes se suman. 2 más m menos 2 queda nada más m. Es por eso que aquí nada más observas una x a la m acompañada de la m por m menos 1 que aquí tengo. Y este a pues es el coeficiente. Lo mismo va a ocurrir en la primera derivada. Esta x, cuando multiplica la x a la m menos 1, nada más va a quedar x a la m. La m que está aquí la observas, el coeficiente b, aquí está. Y c por la propuesta original es x a la m, aquí está c por x a la m. Lo que implica esto al sustituir las derivadas es que si tú observas tienes como factor como una x a la m. Lo factorizamos y te quedaría x, todo esto por x a la m igualado con 0, al factorizar a x a la m. Y si tú observas otra vez en este producto, al igual que pasó en la ecuación homogénea con coeficientes constantes, es un producto de la forma a por b igual a 0, donde a es todo esto que está entre paréntesis y b es todo esto que está entre paréntesis. Entonces, teniendo eso en mente, forzosamente sabemos desde cálculo diferencial que para que este producto se haga 0, uno de los dos elementos, ya sea a o ya sea b, tiene que poderse convertir en 0. Pero si tú observas b, o sea, x a la m, nunca se te va a poder convertir en 0 porque es una exponencial. Por lo tanto, otra vez nada más nos concentramos en esto que está entre paréntesis. Y esto que está entre paréntesis es la ecuación auxiliar para las ecuaciones de Cauchy-Euler. Así es como se encuentra bajo la propuesta de solución x a la m. Y pues como va a ser un polinomio lo que te va a quedar, otra vez vamos a tener como en el caso de coeficientes constantes, tres casos. Raíces reales sin repetir, raíces reales repetidas y raíces reales complejas conjugadas. Vamos con el caso número 1. Caso 1. Si son raíces reales y distintas, vamos a tener por ejemplo que m1 y m2 representan esas raíces reales y distintas. Entonces, por lo que sabemos de nuestra teoría, son linealmente independientes estas dos soluciones debido a que los exponentes son diferentes. Por lo tanto, la solución general de la ecuación homogénea sería una combinación lineal con estas dos soluciones, porque son linealmente independientes, recuérdalo. La solución general de una ecuación homogénea es la combinación lineal con tus soluciones linealmente independientes. Aquí está. Por eso es que como estas raíces son diferentes, o sea m1 y m2, esta entrega de solución es posible en nuestro caso 1, siempre que las raíces sean reales y distintas. Vamos a pasar a un ejemplo para que entiendas mejor esta parte. Y aquí está. Dice, resuelva esta ecuación de Cauchy-Euler, donde en este caso nos están diciendo que es una homogénea de segundo orden. Otra vez tenemos que partir de tu propuesta de solución. Te lo voy a poner aquí. Recuerda que la propuesta de solución era y igual a x a la m. En la parte superior derecha te la estoy colocando. Necesito sus derivadas. ¿Hasta qué derivada? Hasta la segunda. Su primera derivada va a ser m por x a la m menos 1. Recuerda que exponente pasa a multiplicar, a exponente se le resta la unidad. Su segunda derivada va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2. Exponente pasa a multiplicar a m, a exponente se le resta la unidad. Una vez que tú ya tienes esto, ya puedes reemplazar en tu ecuación diferencial. Observa que primero va x cuadrada. A x cuadrada, ¿quién la va a multiplicar? La segunda derivada. Tu segunda derivada es toda esta parte. Observa que m por m menos 1 se puede visualizar como m cuadrada menos m, si multiplicas a la m por m menos 1. Y luego va multiplicada por x a la m menos 2. Cierras tu corchete porque ya reemplazaste toda la segunda derivada. Ahora, ¿quién va? Menos 2x. Menos 2x multiplica la primera derivada. Tu primera derivada es m por x a la m menos 1. Por eso lo puse en su lugar de la primera derivada. Luego sigue menos 4 veces la original. La original, ¿cuál es? X a la m igual a 0. Ahora lo único que tú vas a hacer es multiplicar las potencias de x. Es decir, x cuadrada por x a la m menos 2, que te va a quedar únicamente x a la m. Nada más. Porque como te repito, son multiplicaciones con potencias de la misma base, x y x, los exponentes se suman, 2 más m menos 2, nada más queda m. Luego sigue menos 2x
X por X a la M menos 1 también va a quedar nada más X a la M. Porque este es como si fuera X a la 1. 1 menos 1, 0, más M, M. Por esta M que está aquí abajo. Menos 4X a la M. Igual a 0. Y como bien te dije yo, aquí hay como factor común ahora M. X a la M. Lo factorizas y te va a quedar M cuadrada menos M. Menos 2M. Menos 4 que multiplica a X a la M. Todo esto igualado con 0. Esto es al factorizar X a la M. Aquí están los elementos que están siendo afectados por X a la M. Y lo que te queda aquí entre corchete, esto que estás observando, es tu ecuación auxiliar para la ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Te quedaría M cuadrada menos M menos 2M menos 3M menos 4. Todo esto igualado con 0. Esta es tu ecuación auxiliar y la resuelves como tú ya conoces, simplemente factorizando, porque es un polinomio donde la variable es x. Quedaría entonces dos números que multiplicados nos den menos 4, sería m menos 4 por m más 1, igual a 0. Menos 4 por 1 menos 4 más 1, menos 3. Está bien factorizado. Por lo tanto, m1 va a ser igual a 4 y m2 va a ser igual a menos 1. Raíces que son números reales, pero no están repetidos. Entonces el caso 1 de Cauchy-Euler me dice que mi solución va a quedar y igual como una combinación lineal de, aquí no vayas a ponerme a la exponencial de base e, esta ya no, ahora que es la propuesta de solución, recuérdalo, es x elevado a la raíz. Por eso aquí va a quedar x a la cuarta más c2 por x a la menos 1. Y esta ya es la solución de esta ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Muy simple. Solo ten en cuenta en no confundirte y en lugar de la x poner una exponencial de base e, porque esa es cuando los coeficientes son constantes. Cuando los coeficientes son variables, como en este caso las x, la propuesta de solución o la forma va a ser x a la m, donde m son las raíces que obtuviste de la ecuación auxiliar. Y ya con eso quedaría resuelto nuestro primer ejemplo. Ahora, segundo ejemplo. Nos dice, caso 2, raíces reales repetidas. ¿Qué va a pasar en el caso 2 que son raíces reales repetidas? Bueno, lo que va a pasar en este caso 2 otra vez es nuestra propuesta de solución. Te la vuelvo a escribir aquí para que la recuerdes. Es y igual a x a la m, primera derivada es m por x a la m menos 1, segunda derivada va a quedar m por m menos 1 por x a la m menos 2. Para comenzar, pues vas a empezar a sustituir todo en tu ecuación diferencial, pero lo voy a hacer desde aquí arriba. Voy a tener primero 4x cuadrada y después de la 4x cuadrada voy a multiplicar a la segunda derivada. Tu segunda derivada en este caso sería, recuérdalo, toda esta parte que está aquí, que puede verse también como m cuadrada menos m por x a la m menos 2. Luego sigue más 8x. ¿Quién va a multiplicar? La primera derivada, que sería m por x a la m menos 1. Luego sigue más y, la original, que es más x a la m. Todo esto igualado con 0. Esta es entonces mi sustitución. Empezamos a multiplicar. Quedaría 4x cuadrada por x a la m menos 2. Otra vez nada más queda x a la m por m cuadrada menos m. Luego sería más 8x por x a la m menos 1. Otra vez que va a quedar x a la m por esta m que está aquí abajo. Más x a la m igualado con 0. Factor común, ¿quién sería otra vez? X a la m. Quedaría entonces x a la m que multiplica a este 4 multiplica m cuadrada, 4m cuadrada. Este 4 te multiplica menos m, menos 4m. Luego sería 8 te multiplica esta m, 8m. Y aquí te quedaría nada más un 1 porque estás factorizando a x a la m. Entonces, reduciendo términos, te quedaría 4m cuadrada menos 4m más 8m más 4m más 1, todo esto por x a la m igualado con 0. Entonces la ecuación auxiliar aquí sería 4m cuadrada más 4m más 1, todo esto igualado con 0. Para resolver esta ecuación auxiliar yo voy a dividir primero todo entre 4, toda esta expresión. Si yo divido todo esto entre 4, quedaría 4m cuadrada entre 4, m cuadrada, 4m entre 4, m. 1 entre 4, un cuarto. 0 entre 4, 0. Esta es mi ecuación auxiliar y a mí se me hace más fácil factorizarla así, porque puedo ver que va a ser m más 1 medio por m más 1 medio igual a 0. Recuerda que son dos números que multiplicados te den este y sumados o restados te den el coeficiente del término lineal. Es 1 medio por 1 medio, un cuarto, 1 medio más 1 medio, un entero. Está bien. Entonces eso quiere decir que m1 es igual a m2 y esto va a ser igual a menos 1 medio. La raíz es un número real, pero está repetido dos veces y es menos 1 medio.
Quizás tú tendrías el pensamiento, entonces para dar la solución va a quedar C1 por x a la menos 1/2 más C2 por x a la menos 1/2 por x otra vez, como hacíamos en la de coeficientes constantes, que cuando las raíces eran repetidas multiplicaba por una x. La respuesta es no. Aquí no va a ser por una x. ¿Cómo puedo saber por qué número va a ser? Por reducción de orden. Si te acuerdas, nosotros vimos un tema que se conocía como reducción de orden. Y reducción de orden consistía en una segunda solución. Si tú solo disponías de una solución, porque tú aquí si pones tu solución sería C1 por x a la menos 1/2 sería la primera, pero para encontrar la segunda no sé cuál es, no sé qué poner aquí. Entonces tengo una solución. ¿Cómo encuentro la segunda solución linealmente independiente? Mediante reducción de orden. Reducción de orden te decía, tu segunda solución linealmente independiente, vamos a llamarla y2, era la conocida, que es x a la menos 1/2, por una función desconocida v, donde la función desconocida v se encontraba con la integral de e a la menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x, diferencial de x. Todo esto entre la conocida, que sería aquí x a la menos 1/2, al cuadrado diferencial de x. Con esta formulita de reducción de orden nos va a permitir saber qué colocar aquí donde está el signo de interrogación. Entonces vamos a resolver esta integral para encontrar cuánto debe valer v. Va a quedar la integral de e a la menos la integral. ¿Quién era a sub 2 y quién era a sub 1? A sub 2 recuerda que es el primer coeficiente de la derivada de orden más alto. El que sigue es a sub 1 y el que sigue es a sub 0. Entonces aquí a sub 1 pues va a ser 8x y a sub 2 es 4x cuadrada, diferencial de x. Todo esto sobre x a la menos 1/2 al cuadrado, pues x a la menos 1, diferencial de x. Y esto quedaría como la integral de e a la 8x entre 4x cuadrada va a quedar menos 2 sobre x diferencial de x. Todo esto entre x a la menos 1 diferencial de x. Va a quedar eso. Entonces, va a quedar esto como la integral de e a la menos. La integral de 2 sobre x va a quedar menos 2 logaritmo natural de x sobre x a la menos 1 diferencial de x. Propiedades de los logaritmos, este menos 2 puede pasar como potencia de la x, es decir, así, como menos 2 aquí, y eso va a hacer que el logaritmo y se cancelen porque son inversas, y va a quedar como la integral de x a la menos 2 sobre x a la menos 1 diferencial de x. Y esto, como se puede ver, si simplificas x a la menos 2 entre x a la menos 1, es claro que va a quedar 1 sobre x diferencial de x. Y la integral de 1 sobre x diferencial de x es logaritmo natural de x. ¿Y eso qué implica entonces? Que nuestra segunda solución, o sea, y2, va a ser igual a la conocida, que es x a la menos 1/2 por logaritmo natural de x. Esto que nos da a entender que ahora por el elemento que tenemos que multiplicar cuando las raíces sean repetidas es por un logaritmo natural. Así entonces nuestra solución para estas raíces reales repetidas van a ser C1 por x a la menos 1/2 más C2, otra vez x a la menos 1/2, pero afectada por un logaritmo natural de x. Esta es la solución cuando las raíces son números reales y repetidos en una ecuación de Cauchy-Euler. Y esto te lo tengo aquí entonces en un resultado. La solución general se afecta por un logaritmo natural de x. Si por ejemplo tu raíz estuviera repetida 3 veces, sería la primera sin logaritmo, la segunda con un logaritmo y la tercera con un logaritmo natural de x al cuadrado. Si tu raíz estuviera repetida 4 veces, ahora sería la primera sin logaritmo, la segunda con un logaritmo de x, la tercera repetida con un logaritmo natural de x al cuadrado y la cuarta repetida con un logaritmo natural de x al cubo, y así sucesivamente. Ahora vamos a pasar con el caso 3, raíces complejas conjugadas. ¿Qué va a pasar cuando la ecuación auxiliar de Cauchy-Euler nos dé raíces complejas conjugadas? Bueno, igual se va a deducir una solución por la fórmula de Euler, como lo hicimos en el caso 3 de las raíces complejas conjugadas para una ecuación homogénea con coeficientes constantes. La demostración de la solución es similar a la que vimos en ese video, si tienes dudas la puedes consultar ahí, pero para no alargar más este video te entrego cómo va a quedar la solución. Va a quedar de la forma x a la a, que multiplica C1 por el coseno de b por el logaritmo natural de x, más C2 por el seno de b, logaritmo natural de x. ¿Qué va a hacer ahora aquí? En esta parte, digamos, tu número complejo va a ser de la forma a más menos b por i. A va a ser el que va a ir aquí en la potencia de x y b va a ser el que va a acompañar al logaritmo natural de x en el argumento de la función coseno y la función seno. Te repito, esta fórmula se deduce otra vez con la fórmula de Euler, de manera similar a como yo la deducí en el caso 3 de cuando eran raíces complejas conjugadas, pero para una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a resolver
esta ecuación homogénea de Cauchy-Euler. Y vamos a hacerlo bajo nuestras propuestas de solución otra vez, como lo hicimos en los ejercicios pasados. Aquí sería y igual a x a la m, y igual a x, su derivada ahora sería, perdón, me faltó poner la prima de derivada. Lo voy a volver a escribir. Aquí sería y' igual a m por x a la m menos 1. Y y', recuerda que es igual a m por m menos 1, x a la m menos 2. De esta manera. Entonces ahora pues vamos a sustituir nada más en nuestra ecuación y va a quedar así. 25x cuadrada por segunda derivada. ¿Quién es segunda derivada? Todo esto, que sería m cuadrada menos m, que multiplica a su vez a x a la m menos 2. Luego, más 25x, que multiplica la primera derivada. Tu primera derivada es m por x a la m menos 1. Más la original, que es x a la m, todo esto igualado con 0. Entonces, ahora ya que tengo esta parte, vamos a volver a multiplicar las potencias de x con la misma base. Y quedaría 25x cuadrada por x a la m menos 2. Otra vez va a quedar x a la m, que multiplica a m cuadrada menos m. Luego sería más 25x por x a la m menos 1. Va a quedar simplemente x a la m por esta m que está aquí, más x a la m igual a 0. Factorizamos a x a la m y va a quedar así. De entrada, al factorizar la x a la m, debo expresar la multiplicación del 25 por m cuadrada menos m, que será 25 por m cuadrada, 25m cuadrada, menos 25m, y luego sería simplemente más 25m más 1, todo esto por x a la m igualado con 0. Observa cómo aquí menos 25m más 25m se va a convertir en 0, y únicamente nos va a quedar que la ecuación auxiliar va a ser igual a 25m cuadrada más 1, todo esto igualado con 0. Esta es la ecuación auxiliar. Recuerda que ignoramos a x a la m porque esa no la podemos convertir en 0. Por eso nos concentramos en lo que está entre corchetes, que es la ecuación auxiliar. Resolvemos esto despejando. Me da 25m cuadrada igual a menos 1. M cuadrada es igual a menos 1 sobre 25. Y m va a ser igual, como quitamos un cuadrado, con una más menos raíz de menos 1 sobre 25. Esto nos dice que va a ser m es igual a más menos raíz de, la raíz de un 25avo, pues es un quinto. Vamos a poner más menos un quinto, pero por este menos que se pone, una i. Entonces las raíces aquí son más menos un quinto de i. Eso quiere decir que nuestro número complejo, observa que no hay parte real, o sea que no hay un número antes del más menos, y nuestro número complejo es de la forma 0 más menos un quinto de i. Este es tu número complejo. Entonces, si tú regresas momentáneamente a la solución por el caso 3, es esta. Obsérvala detenidamente porque la voy a aplicar a continuación. Recuerda que a, la parte real es la potencia de x y la parte del coeficiente del número complejo es el que acompaña a los logaritmos. Entonces, aquí te lo voy a anotar. La solución por el caso 3 va a ser y es igual x a la a, que multiplica a c1, y aquí que pondríamos, si tú te lo vuelvo a mostrar, es coseno. Tú te preguntarías, ¿y puedo poner primero el seno? Sí puedes, no hay problema, es una suma, da igual si tú pones primero C1, seno de esta cantidad, más C2 por coseno, no pasa nada, como tú quieras, es igual. Entonces aquí quedaría C1, vamos a poner aquí, por eso yo voy a poner seno de b por el logaritmo natural de x, porque así lo quise, más C2 por el coseno de b logaritmo natural de x. Entonces va a quedar y es igual a x a la a. ¿Cuánto vale mi a? Es la parte real. ¿Cuánto vale? 0, porque no tenía nada al momento de calcular el valor de m. Sería 0, x a la 0. C1, seno, y el argumento del seno, ¿quién va a ser? Lo que vale b. ¿Quién es el coeficiente de tu i sin tomar en cuenta el más menos? Un quinto. Sería un quinto por el logaritmo natural de x, más C2, y aquí sería coseno. Ahora, ¿cuánto vale tu b otra vez? Es el mismo, un quinto del logaritmo natural de x. ¿Esto qué va a ser igual? X a la 0, pues es 1. 1 por toda esta cantidad que está entre corchetes, queda la misma cantidad. Así entonces va a quedar C1, seno de un quinto del logaritmo natural de x, más C2, coseno de un quinto del logaritmo natural de x. Esta ya es tu solución para esta ecuación homogénea cuando las raíces son complejas conjugadas. Entonces ya te he mostrado los tres casos, un ejemplo por caso, porque los vamos a aplicar de nuevo cuando estemos resolviendo la ecuación homogénea.
Por este video sería todo. En el siguiente video te voy a mostrar cómo encontrar a YP si es una ecuación de Cauchy-Euler.